y los doctores, me acuerdo, era un miércoles en la noche y el doctor nos dijo: mañana les vamos a decir si la infección se le pasó a la sangre. Si sí, es muerte. Y si no, le vamos a amputar la pierna. Yo llegué al hospital después de ese diagnóstico tan fuerte que nos hicieron el miércoles en la noche. Oramos en la noche y el jueves yo llego al hospital con miedo y la doctora intensivista nos dice: ella se fue a dormir una paciente, pero se levantó otra. Hola Liceo, qué bueno tenerte acá. Pues nada, queríamos agradecerte por disponer de este tiempo, por tener la oportunidad de contarnos y a todos los que nos están viendo cómo ha sido Dios en tu vida, cómo a través de lo que has vivido puedes contarnos la forma de Jesús que ha estado en ti. Y bueno, pues digamos que ante todo eso, pues quiero presentarles acá a Eliseo, un hombre que tiene unas historias muy interesantes y que van a ser muy impactantes para todos ustedes. Y bueno, Eliseo, cuéntanos un poquito de esto, de lo que viviste. Bueno, no. Muchas gracias por invitarme al canal. Em, no, pues cómo empiezo todo. Yo siento que Dios es mi vida y al mismo tiempo Dios me cambió la vida. Es como ese paralelo que siempre hay porque Dios siempre ha estado ahí a pesar de que yo no siempre estuve ahí para Él, pero Él nunca se dio por vencido conmigo y creyó en mí hasta cuando yo no creí en mí mismo. Em, Todo empieza y quiero empezar muy rápidamente, pero vale la pena contarlo. Todo empieza con un testimonio de mi mamá eh, cuando yo estaba en el vientre. Em, Mi mamá acaba de venir de una pérdida. De hecho, a mi mamá le dijeron que estaba embarazada de mí un jueves y el domingo murió mi hermano mayor, que se llamaba Samuel. Como al año, tenía más o menos un año, y fue una muerte súbita. Fue algo inesperado, él pues era un bebé, pero fue algo que pegó muy duro a la familia, especialmente a mi mamá. Mi mamá estando en ministerio, mi mamá estando pues súper en Dios, una profeta, em, tuvo como mucha culpa de por qué tal vez no escuchó a Dios en la noche y por qué no lo escuchó cuando, pues, o sea, porque pues mi hermano se fue así. El caso es que en medio de ese embarazo, pues mi mamá tenía que pasar un luto muy grande, eh, y tenía mucho miedo porque yo no me movía en el vientre de ella. Yo no me movía para nada y ella se iba a revisar y decían: bueno, él está bien, pero él no se mueve, y ella veía que yo no me movía y tenía mucho miedo que yo fuera a nacer muerto. Y ella estaba muy desesperada. Hasta más o menos los 5 meses de embarazo, yo no me moví, no me moví, y mi mamá desesperada porque veía como acabo de perder este hijo y ahora tal vez perder otro y yo no sé si puedo llevar esto, sobrellevar esto, cómo puedo estar saludable en medio de un luto. Todo esto hasta que ya llega a un punto de rompimiento en el cual ella empieza a llorar en la cocina y dice: necesito que tú me hables, Dios. Necesito que tú me hables. Necesito que tú me hables. Necesito que tú me hables en medio de mucho llanto. Y entra la presencia de Dios en la cocina. Cuando entra la presencia de Dios en la cocina, mi mamá estaba llorando, llorando, llorando mucho y escuchó la voz audible de Dios. Y la voz audible de Dios le dijo: tu hijo se llamará Eliseo y él va a ser un profeta de una doble unción, porque va a llevar lo que iba a llevar Samuel y va a llevar la unción que yo le puse a él. Y siempre que lo veas vas a ver en sus ojos mi presencia. Y le dijo un par de cosas más, em, pero cuando le dice eso, de un momento a otro, después de 5 meses de no moverme, yo empecé a moverme, fue como un salto en su vientre, empecé a moverme, empecé a pegar puños y patadas, y, y yo creo que fue mi primer momento de encuentro con el Espíritu Santo, sin saberlo, sin conocerlo. Siempre me ha marcado igual la historia de Juan el Bautista por eso, porque yo siento que yo tuve un encuentro muy similar en el vientre, como cuando se acercó
María y estaba embarazada de Jesús. em, y Juan saltó en el vientre y fue lleno. Entonces yo desde ahí, yo nací con el nombre Eliseo, un nombre que siempre batallé. Yo siempre batallé con ese nombre toda mi vida. En el colegio me decían todo tipo de nombres, yo tenía diferentes cosas y yo nunca quise que me dijeran mi nombre. Yo de hecho pensaba en cambiarme mi nombre a los 18 años. Además yo sentía mucha presión y yo creo que esto es algo que todos los hijos de pastores han sentido, especialmente en lo profético. Si alguna vez han recibido una palabra profética cuando niños, eso es una presión muy fuerte. Y yo siempre supe esa palabra, yo siempre supe, digamos, que había un llamado sobre mi vida, pero yo no sabía qué hacer con eso y yo me sentía muy presionado y yo solo quería ser un niño normal. Cuando niño tenía muchos sueños, em, tenía como mucho discernimiento espiritual y, y un enfoque en Dios muy fuerte. También siempre me gustaba orar. Yo me acuerdo mi mamá orando y yo cuando muy chiquito, mi mamá yo la veía orando, arrodillada, llorando en la presencia de Dios. Yo iba y me arrodillaba al lado de ella y oraba de la manera que sabía, pero de un momento a otro yo también estaba llorando. Y me acuerdo experiencias cuando chiquito como una vez que yo veía que las personas se caían bajo el poder del Espíritu Santo. Yo no sabía qué era eso, pero yo decía, no, es que los están empujando y a mí yo no quisiera que nunca me empujen a mí. A mí no me gusta, si es el Espíritu Santo que Él me tumbe a mí solo, pero yo tenía por ahí 6 años, o 6 o 7 años. Y, y en un servicio, me acuerdo de un apóstol muy famoso en su momento, Di Rocco. Yo estaba parado, pero lejos, un poco lejos del altar, de la tarima. Y de un momento a otro es el momento de la administración de la unción del Espíritu Santo. Y yo me caí solo hacia atrás. Y caí solo cuando chiquito. Y me acuerdo de ese momento porque fue un momento de encuentro en el que yo quedé muy impactado. Porque yo me caí solo bajo la presencia de Dios. Y yo, ¿cómo qué pasó? ¿Qué me pasó, mamá? Em, entonces yo, bueno, crecí en el Evangelio. Mis papás tenían una iglesia muy grande. em, y nací y crecí en eso hasta los 6 años. A los 6 años mis papás se divorcian. Em, es algo muy difícil para muchos, para la familia en general. Mis papás tenían una familia ejemplar hacia afuera. em, una familia que era muy exitosa en negocios, muy exitosa en el ministerio. Los 3 hijos muy fuertes, muy enfocados. Y el divorcio causa que la iglesia termine, o pues de la manera que se conocía. Causa que la manera que se conocía también la compañía termine de alguna manera, se separe y luego al siguiente año se vende esa compañía. Y yo quedé a los 6 años, digamos, sin como ese papá, diría yo. Em, a pesar de que yo nunca lo supe bien, pero pues yo creo que eso fue algo que también marcó, porque de ahí pues obviamente yo iba creciendo en la iglesia, en el ministerio. En la iglesia pasaban muchos milagros, muchas cosas, y luego a los 6 años yo paro de ir a la iglesia. Luego empecé a ir a la iglesia otra vez por 3 años y luego me mudé a Estados Unidos y casi por completo paré de ir a la iglesia. Por primera vez cuando me voy a los 10 años a Estados Unidos me fui y me encontré con un colegio secular. Me encontré con amigos seculares que no creían en Dios. Me encontré con diferentes cosas y me acuerdo mucho que fue muy nuevo para mí. Yo nunca había experimentado nada así, ni, pues, o sea, amistades así, ni el mundo así, ni gente que no conociera a Dios, ni estándares, porque es diferente un estándar de cosas en un colegio cristiano a un colegio del mundo, ¿no? Mm, a los 11 años, al año de estar allá, eh, todos mis amigos empezaron a ver, todos eran 1 año o 2 años mayores que yo, entonces todos veían pornografía, a todos les gustaba ver, a todos
todos hablaban de eso en todo momento, era como lo que era cool, lo que era popular. Y yo me traté de abstener lo más posible hasta que mi mejor amigo en un viaje una vez me muestra en la cara así como vea, esto es lo que veo yo. Y es la primera vez que yo quedo expuesto como a algo sexual en mi vida. De ahí yo creo que yo caí en una adicción muy temprano, a los 11 años hasta los 19 años, una adicción a la pornografía que yo sentía y por medio de una mentira del enemigo que entró por una prédica que yo escuché a los 11 años cuando uno está como en esa convicción de pecado. El predicador me acuerdo que dijo, si usted cayó en pecado, puede perder su llamado. Y, y yo escuché eso y yo dije, yo ya perdí mi llamado, yo ya no soy, no voy a ser profeta, no voy a hacer nada, entonces me voy a ir al mundo y voy a ir a caminar pues como una persona normal, por primera vez en mi vida. Entonces yo me salí de la iglesia y luego nos mudamos a otro lugar, a España nos mudamos y ahí empecé a salir mucho. Yo siento que tenía temas de rechazo, siento que tenía, a causa de mudarme, un nuevo lenguaje, muchas cosas, había adquirido cosas de rechazo por no poder hablar bien inglés hasta que lo agarré. Entonces cuando llegué a España y me empezaron a invitar a fiestas y tomé por primera vez, me invitaron a tomar yo en medio de un despecho, en medio de un corazón roto, yo dije voy a tomar por primera vez. Me encantó tomar, me encantó y luego pues probé de ahí en adelante todas las cosas que vienen con el mundo, las fiestas y muchas cosas mucho más pesadas. Y llegó un momento que a mí ya no me gustaba estar sobrio. Yo me alejé mucho, 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 mucho. Y en el otro lado estaba mi mamá orando por mí todo el tiempo. Yo en un lado, en todas las fiestas, llegando tarde. Yo me acuerdo una vez que iba a ir a un festival a probar una droga. Y, y mi mamá, yo iba a ir y mi mamá solo oraba. Solo oraba para que yo no, para que algo pasara, para que yo no fuera. El día anterior, el viernes, antes de llegar, em, el festival era un sábado y el viernes yo llego y me dicen se canceló el festival. Mañana no va a haber festival. Y eso nunca se escucha un día antes que van a cancelar. Cancelar, no lo... Bueno, lo pospusieron como por un año, pero pues eso casi no se escucha en ningún lado y yo decía, pero es que no entiendo y me pasó varias veces como cosas que yo quería hacer o hasta drogas que quería consumir o hasta querer perder mi virginidad y siempre pasaba esto y pasaba lo otro y pasaba y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Y al otro lado estaba una mamá doblando rodilla y orando para que Dios me cubriera en medio de mi voluntad de hacer lo malo y Dios diciendo como yo te voy a proteger a pesar de lo que estás haciendo. Como un perdónalo porque no sabe lo que hace. Me acuerdo que yo crecí, empecé a tomar, empecé a salir y empecé a leer mucha filosofía. Me encantaba la filosofía, me encantaba leer, me encantaban muchas cosas y en medio de eso empecé a tener una crisis existencial, yo diría, porque llegué a la conclusión de que Dios no existía. Y en mi mente Dios no existía y nadie me podía convencer de otra manera. Y yo siempre he sido así como muy, muy fuerte en mis convicciones. Entonces cuando yo llegué a esa conclusión, yo decía, pues yo respeto lo que ellos creen, yo respeto lo que mi familia cree, solo que simplemente yo no lo creo. Y para mí era muy difícil, era muy duro porque yo yo quería que Dios fuera real porque yo me daba cuenta que yo estaba muy roto, yo estaba muy mal, yo estaba muy había algo mal conmigo. Yo estaba rompiendo corazones, yo estaba teniendo relaciones de forma mala y entonces me metía con esta persona y luego con esta persona y luego dejaba un poco de corazones rotos y amistades rotas en el camino y yo me sentía mal también y yo decía, yo no estoy hecho para esto, pero no sé cómo arreglarme a mí mismo. Me acuerdo una vez una amiga mandarme un audio llorando y diciéndome, es que me siento sola. Y yo
solo me puse a llorar. Fue un momento muy difícil para mí porque yo decía, yo quisiera ayudarte, pero yo también me siento roto. Ella decía, es que me siento sola, yo no sé, estoy con gente, salgo a las fiestas, pero me siento sola y me siento rota y yo no sé qué hacer. Y yo decía, es que te quisiera ayudar, pero yo estoy igual y no sé cómo arreglarlo. Y estar tan roto y estar tan mal y en medio de eso estar yendo a tantas fiestas y estar en todo este mundo y estar pensando en lo existencial. Y yo me acuerdo en mi cumpleaños 17 escribir en mi caption, en mi descripción de Instagram como un año más cerca de la muerte. Literal, era como yo pensaba. Y llegar a ese punto hasta que una amiga también me dice, si tú sigues en esto de la filosofía o te vas a volver loco o te vas a suicidar. Y yo decía, no sé qué hacer. Y entonces me metí en fiestas más fuertes, me metí en diferentes cosas, ya los grupos con los que andaba ya eran más fuertes. Un momento que estuve a punto de estar en un CAI, casi nos llevan a todos mis amigos y a mí a un CAI. Y yo diría que por la misericordia de Dios, el policía, bueno, pues toda una historia, pero el policía no se dio cuenta que yo estaba como todo mal, todo drogado y no nos llevó. Y muchos momentos de misericordia de esa manera. Y llego yo a un momento que tengo 19 años, me siento completamente desesperanzado con la vida, completamente triste, con muchos vacíos. Yo diría que tengo vacíos en ese momento paternales, tengo vacíos en ese momento hasta maternales. Mi relación con mi mamá se volvió un caos, mi relación con mis hermanos se volvió un caos, yo me sentía solo, yo me sentía absolutamente solo en la vida. Venía de una relación que yo había terminado y que yo había visto la destrucción que yo había causado a una persona que yo supuestamente amaba y me sentía completamente mal, desesperanzado y triste porque yo quería creer en algo más, pero yo simplemente había llegado a la conclusión que Dios no era real. Em, de hecho, me acuerdo un momento que yo puse una canción de adoración, como buscando algo. Puse una canción, nunca la volví a encontrar. Y me puse a llorar. Me puse a llorar, 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 llorar. Y yo decía, ¿qué está pasando? No sé por qué estoy llorando, pero como que quería buscar a Dios, pero había como un bloqueo y era un bloqueo también a causa de la pornografía, diría yo, a causa de diferentes cosas. Sentía como un bloqueo. Yo me puse a llorar y como a los 10 minutos ya estaba en pecado otra vez. Em, Me acuerdo que me forzaron una vez a ir a una conferencia en 2015 de jóvenes. Me obligaron a causa de un viaje que teníamos en Orlando. Me dijeron, vamos, pero vamos primero a una conferencia de jóvenes con mi papá. Em, a una conferencia de jóvenes vamos y es como el requisito para que vayas. Y hicieron un taller del Espíritu Santo en un cuarto. Podíamos escoger los talleres que quisiéramos y yo me metí al del Espíritu Santo. Me acuerdo estar así en adoración, como cerrar mis ojos, porque yo decía, pues yo sé qué se hace, pues yo cierro mis ojos y hago así. Y cerré mis ojos y me empezaron a temblar las rodillas. Y empecé a temblar las rodillas y yo dije, aquí se me fue mi carrera futbolística, aquí se me fue todo, porque mis rodillas tiemble y se me iba para un lado, para las dos, hasta que yo terminé en el piso, llorando, llorando, llorando como si algo hubiera pasado. Y lo más loco de todo era que todo el resto del cuarto estaba normal. Y yo era por allá, lloré y lloré y lloré y lloré. Y entonces, bueno, me pasan adelante, me dicen, el Señor te dice que quieres que cambies tus amigos. Y yo en ese momento decía, pero eso es tan genérico. Y además yo soy el mal amigo de mi grupo. Y a la semana estaba otra vez tomando, estábamos pues muy idos. Hasta que llega el momento que yo tengo 19 años, 2019. Estoy a punto de irme a la universidad. Y ya me habían aceptado en la universidad, me iba a ir a España. Em, y, y mi mamá entra al hospital. Mi mamá entra a una UCI por una infección en la pierna. Y fue algo que nos pegó
como un puño en la cara a los tres. Yo tenía una mala relación con mi mamá, yo no le había dicho que la amaba en mucho tiempo. Em, yo sentía que ella me limitaba a toda la vida que yo quería tener. Porque ella simplemente oraba por mí, oraba por mí y no me dejaba ir. Y yo no quería eso, yo quería hacer mi propia vida. Ella entra a UCI mm, y yo me acuerdo cuando niño, cuando en esa iglesia yo veía milagros. Y yo me acuerdo que en la tarima de esa iglesia había como un montecito de puros papeles. Y en todos esos papeles eran diagnósticos médicos que habían sido cambiados y milagros verificados de SIDA, de cáncer, de muchas cosas sobrenaturales. Y yo dije, en el momento que mi mamá entró, yo dije, si ese Dios era real, tal vez Él esté por ahí en este momento. Y sé que no lo merezco y sé que probablemente no lo merezca, pero voy a orar. Y, y me acuerdo estar en ese momento me acuerdo que cuando mi mamá entró fue la primera vez que yo sentí que Dios me habló. Y lo que Él me dijo fue, vende tu celular. Porque necesitábamos pagar un dinero para que mi mamá se pudiera quedar en la clínica NUSI. Caso es que Dios hizo un milagro sobrenatural ahí. Si se los contara, o sea, era un domingo, fui a un lugar donde no compran celulares, necesitábamos un monto específico. Y fui, nadie estaba, los domingos no están los jefes, los domingos no están las personas que que compran los celulares, no está el dinero. Y fuimos y llegamos y dos pelados nos dijeron, dos muchachos, nos dijeron, esto y esto. Ah, bueno, les damos este monto. Y era exactamente el monto que necesitábamos para pagarlo en el hospital. Y así milagros así, yo decía, pues bueno, puede ser coincidencia, porque yo era muy escéptico. Pero empezaron a pasar cosas que empezaron a como quitar las barreras de mi corazón. Hasta que mi mamá duró 20 días en UCI, le hicieron 14 cirugías. Y lo que hacían era que entraban, sacaban la infección, pero la infección volvía a salir. Entonces entraban, sacaban la infección, ponían antibióticos, ponían diferentes químicos, probaban de todo. Y en la cirugía 14 mi mamá ya tenía un hueco acá. Y los doctores, me acuerdo, era un miércoles en la noche y el doctor nos dijo, mañana les vamos a decir si la infección se le pasó a la sangre. Si sí, es muerte. Y si no, le vamos a amputar la pierna. Y yo que en ese momento, como yo me acuerdo que entraba cada vez que nos dejaban visitar, entrar en un sitio, me acuerdo leerle la Biblia a mi mamá y yo declarar y decir, mamá, tú vas a salir de aquí bailando, tú vas a volver a bailar y tú vas a volver a correr y tú vas a volver a moverte, no te preocupes. Y yo no sabía que eso era declarar en ese momento, pero yo estaba declarando en fe una realidad que Dios quería para ella y obviamente yo oraba por ella. Em, Ese jueves yo llegué al hospital después de ese diagnóstico tan fuerte que nos hicieron el miércoles en la noche. Oramos en la noche y el jueves yo llego al hospital con miedo y la doctora intensivista nos dice, ella se fue a dormir una paciente pero se levantó otra y no sabemos qué pasó, pero ahora está sana. Toda la infección desapareció. Esto es un milagro. Esas son sus palabras. Todo lo que estaba arriba ahora estaba abajo. Todo lo que estaba abajo ahora estaba arriba. Y la infección no la encontraban. No se podían explicar. Y yo no lo podía explicar tampoco. Y quedé tan asombrado. Me quedé viendo la puerta de la UCI. Y fue como si estuviera viendo a Jesús delante mío. En esa puerta. No puedo explicarlo de otra manera. Es como si lo estuviera viendo delante mío. Y sentí una explosión de amor. Sentí una explosión de paz. Sentí una explosión de gozo que yo nunca había sentido en mi vida. Y yo me acuerdo subirme a ese ascensor y decir, no, no entiendo mucho, no puedo entender en mi mente, pero sé que nada va a ser igual.
Ese domingo yo le digo a mi papá, papá, quiero ir a la iglesia. Y él me llevó a una iglesia pequeña donde había un profeta. El profeta dice, en medio de su prédica, como en tiempo de administración, él dice, hay un Eliseo aquí. Y yo, ¿quién más se puede llamar Eliseo? Yo levanto la mano, es una iglesia pequeña. Y él dice, hay un Eliseo aquí, hay un Eliseo en este lugar. Y el Señor te quiere decir tres cosas. Entonces yo levanté mi mano, yo ya estaba llorando. Me llevó y me dijo, Eliseo, el Señor te quiere decir tres cosas. Primero, te voy a dar una segunda oportunidad. Y cuando yo escuché eso me quebranté mucho porque yo sabía que Dios me había dado una primera en 2015 cuando tuve ese encuentro. Segundo, tu mamá ya está sana. Me quebranté mucho porque sabía que Dios había hecho ese milagro, pero no fue el último milagro que él hizo, de hecho. Mi mamá tenía ese hueco y le iban a poner un colgajo encima, iba a ser una recuperación muy larga y la cirugía se dilató, se dilató, se dilató. Cuando entraron a hacer la cirugía, nosotros habíamos orado y el doctor entró y dijo no. O sea, después de que salió le contó a mi hermano y le dijo no, pues como que la piel se creció y le pudimos cerrar. Y era porque era una oración nuestra, porque mi mamá no quería un colgajo ni tampoco una recuperación larga. Y literalmente la piel creció en como 3 días. Todo lo que se había quitado de las 14 cirugías. Muchos milagros. Entonces, cuando él me dice, tu mamá ya está sana, yo sabía que ya lo había hecho, pero que lo había hecho él. Y lo tercero, me dijo, voy a hacer reverdecer tus sueños. Y yo pensé en mis sueños, yo no tengo sueños, yo ya no tengo sueños. Y el Señor lo hizo doble porque me dio una esperanza nueva, pero empecé a soñar otra vez, como nunca había soñado desde que era un niño. Y empecé a tener sueños y de hecho tuve un sueño con Jesús, donde Él me decía, en medio de una persecución en el sueño, Él me agarraba los hombros y me decía, solamente pon tus ojos en mí y nada te hará daño. Y era una presencia súper fuerte, un hombre alto, solo se le veía luz, yo no veía su rostro. Y decía, solamente mantén tus ojos en mí y nada te hará daño. Y, y ahí empezó una historia de amor. Yo empecé a servirle porque yo decía, pues yo te debo esto porque tú hiciste esto por mí, yo no lo merecía. Pero en medio de servirle yo me enamoré y yo dije, ¿cómo puede? ¿Qué tipo de amor es este? Este amor que es misericordioso, que cree en mí cuando yo ya no creía en nada, que siguió creyendo cuando yo hablaba en contra de él, cuando yo fui la razón por la que mi exnovia perdió mucho de su fe. eh, Porque él me mostraría misericordia cuando yo estaba en un momento tan bajo sin poder ofrecerle nada, ni dinero, ni seguidores, ni amistades, ni conexiones, ni influencia, ni buenas obras, ni una buena familia, ni en mi momento más bajo él estuvo ahí y en muchos momentos él estuvo ahí y siempre ha estado porque Dios ha sido fiel. Ahora soy parte de una iglesia. No, yo lidero eh, ministerio, yo soy parte del liderazgo de un ministerio aquí de Estados Unidos que se está abriendo. Soy líder de un grupo aquí en Pereira. Somos parte de la Asociación de Pastores. Somos parte de muchas cosas y muchos eventos grandes que hacemos, proféticos, mm, eventos de diferentes cosas a nivel ciudad, a nivel país, de miles de personas que vienen, gracias a Dios. Y yo me enamoré de Dios, de su poder, del evangelismo, de todo. Y empezamos a movernos en mucho poder, en el Espíritu Santo, en sanidades, en lo profético. Y hasta este momento. Eliseo, estoy muy impactado con tu testimonio y siento que
que es algo muy impactante cómo has vivido todos estos años y cómo Dios a través de su amor te fue trayendo. Pero me gustaría, digamos, que lo resumieras también un poquito en el sentido de, para ti, ¿quién es Jesús? Jesús para mí es mi fiel amigo, como la canción. Yo siento que Jesús me enseñó lo que es el amor, porque como lo describe la Biblia, que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor es paciente, que el amor no guarda rencor, que el amor no busca lo propio, no es egoísta, es todo lo que Jesús ha sido para mí. Porque Él ha sido bueno, Él ha sido paciente, no me guardó rencor. Cuando yo lo busqué en mi momento más bajo, Él no me dijo, ahora sí me buscas. Cuando le hiciste daño a esta persona, hiciste esto, hiciste lo otro. Él simplemente vino y me abrazó. Y recogió todos los lugares rotos que yo tenía y me empezó a construir de nuevo. Entonces, Él es mi fiel amigo, Él es el amor y el que me enseñó qué es el amor. Yo, yo le debo todo a Él, porque no sé dónde estaría, no sé si estaría acá, si Él no hubiera intervenido. En ese momento Él me salvó la vida y han sido 5 años de amor. Y vamos para más. Eliseo, me gustaría que pudieras orar por cada una de esas personas que se identifican de cierta manera con lo que has vivido y con también todo lo que le sentiste en cuanto a Jesús en tu vida. Padre, yo hoy te pido, Señor, por un toque nuevo de tu Espíritu Santo. Yo te pido que eso que me has dado a mí en intimidad, eso que me has dado a mí en poder, Señor, en sanidad, en lo profético, en todas las cosas que tú me has dado. Yo te pido que tú reveles especialmente tu Espíritu Santo a esta persona que está escuchando. Yo te pido un nuevo toque allí donde están. Yo te pido un quebranto, Señor, que sus corazones pasen de ser de carne y se enternezcan de nuevo, se vuelvan tiernos, que puedan escucharte, que puedan llorar de nuevo, Señor, delante de ti. Yo te pido, Señor, un amor, Señor, a aquellos que están viendo, Señor, y se sienten lejos, pero quieren volver, Padre. Yo declaro, Señor, que el Señor les dice, es hora de volver a casa, vengan, que los estoy esperando con brazos abiertos. Yo te pido que sus corazones se vuelven tiernos de nuevo, Señor. Que vuelve, Señor, ese fuego en su corazón y esas lágrimas en sus ojos. Yo te pido un toque fresco, Señor. Los que están pasando enfermedad, yo declaro sanidad completa en el nombre de Jesús. Aquellos que han estado en dificultad, yo declaro libertad. Gracias, Señor, aún personas que hayan estado, siento que hay alguien que está viendo que ha estado siendo atormentado en las noches y no le ha dicho a nadie. Padre, yo declaro libertad en sus noches, que Él duerme con paz. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Padre, yo te pido un encuentro fresco de tu Espíritu y gracias, Espíritu Santo, por permitirnos conocerte y glorificar a Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por cada persona que está escuchando hoy. Que no sean iguales. Jamás en el nombre de Jesús. Amén. Amén.